Ya, ahora sí. Bueno, hoy estamos en 4 de junio. Ya, listo. Entonces, esto es nuestro ya penúltimo, lo que llamamos E2, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya, entonces, una ecuación diferencial ordinaria es esa tal que existe una, bueno, las ecuaciones diferenciales primero, ¿no? Son cualquier expresión en la que ya existe una derivada. Este de aquí es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? La derivada igual a una función de y y de x. Una de segundo orden sería así, y ahora una función de x, y y también de y'. Y así sucesivamente podemos escribir, ¿no? Se llaman E2 a diferencia de las EDPs porque existe solamente una variable independiente y una variable dependiente, ¿ya? Por eso son E2. Existe una dependencia de una variable independiente nada más. Un ejemplo de EDP, que lo puedo poner, sería la derivada, por ejemplo, de la temperatura respecto de la... a ver, le pondremos esto igual a la doble derivada de la temperatura respecto de la posición dos veces. Ese de ahí ya llegaría a ser una ecuación diferencial parcial, porque estamos viendo que nuestra solución va a ser la temperatura en función del desplazamiento y también del tiempo. En esta última expresión tenemos dos variables independientes y una variable dependiente. Esa es la diferencia. ¿Listo? Por el momento vamos a ver E2. También un capítulo de la materia son los EDPs. También hay métodos para resolver en función si son elípticas, si son parabólicas, etc. ¿Ya? Entonces, recordar siempre, ¿no? Si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, digamos, por el momento, ¿ya? De primer orden, su solución va a ser y como una función de x. Esa va a ser su solución, ¿no? Si eso yo lo llevo al gráfico, va a ser y, x, y esto va a ser una curva, ¿no ven? Esta curva va a ser g de x. Eso es lo que hallamos, ¿no? Esto de aquí llega a ser una curva. Cuando yo resuelvo esto, ya no es una curva, es una superficie, ¿ok? Porque ya hay dos variables independientes. En este caso es solamente una curva. En un plano bidimensional existe la curva. Lo que normalmente hacen los métodos numéricos es, dependiendo cuál sea, necesitan el primer punto sí o sí, ¿ya? Este puntito. En algunos casos es 0, en otros casos es A. A ver, lo haremos aparte, ¿ya? Para la primera parte, esta es la ecuación diferencial. Ecuación diferencial de primer orden, incluso de segundo orden, no importa. Igual, si tenemos una ecuación diferencial ordinaria con esto, sí o sí va a ser una curva. Tenemos esto y si lo graficamos vamos a tener esto. ¿Ya? Ahora si nos vamos a los métodos numéricos, porque ecuaciones diferenciales hemos visto toda una materia, ¿no ven? Yo les digo nuevamente, no se fíen solamente los métodos numéricos. Si es que tu ecuación se puede resolver con algún método analítico, hazlo, porque siempre va a ser ese el valor exacto. El numérico siempre tiene un error, que por eso se dice que es una solución aproximada, no es una solución exacta. ¿Ya? Entonces los métodos numéricos, toditos hacen lo mismo. A ver, vamos a tener y x. ¿Ya? Imagínense que tienen una ecuación diferencial de esta naturaleza. De primer orden, por el momento. ¿Ya? Por el momento. ¿Ya? ¿Qué hacen los métodos numéricos? Normalmente siempre te piden necesitas para el método numérico un punto inicial. En algunos casos es 0. Nosotros vamos a generalizar y les vamos a decir y es 0. Para este y es 0 va a haber un punto que es y es 0. ¿Ya? Normalmente se pide la ecuación diferencial además de su punto inicial. Es decir, y es 0 va a ser igual a la función evaluada en x0. Bueno, de otra forma mejor te lo ponen así, ¿no? Y es 0, evaluado en el punto x0 es un valor que tiene que ser dato, ¿ya? Normalmente es, digamos, y evaluado, así está mejor. Así es mejor. La función y evaluado en un punto inicial x0 tiene que ser igual a la función y0. Sí o sí necesitas estas dos cosas, ¿ya? La ecuación diferencial porque necesitas esta función y después el punto inicial, ¿no ve? ¿Cuánto vale este x0 y cuánto vale este y0?
Listo. Luego, el método numérico, ¿qué hace? Con este puntito y las ecuaciones dependiendo del método numérico, te va a generar otro puntito. Este ya llegaría a ser nuestro x1 y este de aquí llegaría a ser nuestro y1. Luego, con la función, el nuevo punto, van a darte un tercer punto. Luego un cuarto punto, digamos luego un quinto punto. ¿Ya? Tú los puedes unir los puntitos. Bueno, no va a ser tan curveado, va a ser recto. Y esa llegaría a ser una aproximación de tu solución g de x, ¿no? Este de aquí. Eso es lo que hace. Pero puede darse el caso que tu ecuación diferencial, ok, va a empezar en este punto, pero tal vez se viene más algo así. Y esa llegaría a ser la solución real. Esa es la aproximada. ¿De qué depende esto de que sea la separación entre lo aproximado y lo real? Depende también, primero, de la ecuación diferencial, porque algunas son más complicadas que otras. ¿No ve? Hay algunas que se puede resolver incluso a mano, no es necesario hacer un método numérico. Mientras más fácil sea tu ecuación diferencial, tu solución va a ser más cercana. Y lo otro es la diferencia entre estos dos, que se llama h. ¿Ya? Mientras el h sea mucho, mucho más pequeño, es decir, muy pequeñito, la solución va a ser más real. Va a ser más, el error entre la numérica y la analítica va a ser bien pequeñito. ¿Ya? Así que normalmente se pone h es de 1000, o perdón, h es de 10 a la menos 3, de 10 a la menos 2, o bueno, el ejercicio puede dar, ¿no? De 10 a la menos 1, etc. Entonces, esto es h, esto también es h, esto también es h, etc. ¿Ya? Eso es lo que se hace para una ecuación diferencial. Ahora, este punto, después este punto y los siguientes se generan, depende del método numérico. Ya, vamos a empezar con el más facilito, que es Euler. Para Euler te dicen, tienes que tener una ecuación diferencial. Tienes que tener su valor inicial. Y Euler te dice, el xn más 1 lo calculas con el xn más h. Ya, no olvidar que h va a ser igual. A ver, ya, antes de todo, eh, al resolver, obteníamos la función. Aquí no, aquí solo obtienes los puntitos que tú al unir se te va a formar la curva. No obtienes como si una ecuación, obtienes únicamente los puntos. Entonces, normalmente, ¿no ve? Tú el primer punto lo vas a tener, el x0, y necesitas hasta qué valor quieres calcular. En algunas fórmulas, este x0 se llama a, haciendo mucha semejanza a lo que era la integración numérica, ¿no ve? Donde a era nuestro primer valor y este de aquí era b. ¿Ya? Entonces son muy similares. Entonces sería aquí un x, un y evaluado en a, igual a un y es un 0, ¿no? Nuestro h simplemente va a ser b menos a sobre n, donde n es el número de intervalos que tú quieres dividirlo, ¿no? Puedes, ahorita, ¿cuántos intervalos hay ahí? 1, 2, 3 y 4. El error obviamente va a ser elevado porque son 4 intervalos. Este n, como lo vamos a programar, podemos elegir que sea 1000, 1.000.000, etc. Obviamente va a tardar más mientras más grande sea, pero los puntitos van a ser más cercanos entre ellos y va a haber menos error. Entonces, el x se calcula de esta forma y el y se calcula como el anterior más h, tu paso, multiplicado por la función evaluada en el anterior punto. Listo. Y con esto tú ya empiezas a generar tus datos, ¿no? Entonces facilito te puedes hacer una tabla donde haya n, haya xn y haya el yn. Quiere decir, en n0, tu x0 va a ser tu valor inicial, ¿no? En este caso le podemos poner a. Y tu yn va a ser igual a tu valor inicial, y0. Por eso estos valores siempre necesitas. Ahora, hay una forma que sea el método del disparo, cuando no tienes el valor inicial, pero tienes un valor adelante. Se hace con una iteración y todo. A ver si nos da tiempo, hacemos. Ya, entonces, una vez, los tres primeros son datos. En N1 ahora tienes que calcular un X1. ¿Cómo lo vas a calcular? Con esta formulita. Simplemente sumando el X0, que va a ser A, más tu H, que todos son datos.
Luego, con ese x1 vas a ir a esta formulita y vas a calcular tu y1. Y así sucesivamente. Vas a avanzar hasta calcular el que quieres. Digamos, quieres calcular el x12 y el y12. Normalmente el x no es problema. Esto es lo que normalmente te piden calcular, ¿no? Y bueno, haciendo todo sistemáticamente vas a poder hallar el valor. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Si es que tu ecuación diferencial se puede resolver por algún método analítico, podrías pues, sacar un porcentaje de error que va a ser tu aproximado menos el exacto, o sea, el analítico, no exacto, analítico le pondremos. Analítico dividido entre el analítico. ¿No ve? Puedes multiplicar por 100% y puedes comparar, ¿no ve? A ver, para el 12 seguramente he utilizado 13 pasos. Entonces, con 13 pasos, ¿cuánto es el error? Y puedes acortar más, ¿no ve? ¿Qué tal si de aquí a aquí ya decimos que sean 1000 datos? Obviamente que igualito lleguen al X12 y al Y12, así que van a ver que el error se va acortando mucho cada vez más. Es la gran ventaja. Nosotros aquí aprendemos el método numérico y ya en la programación nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Nosotros ya no vamos a hacer ningún cálculo, lo va a hacer todo el método, la computadora. ¿Ya? El Euler es tal vez el más simple, pero tal vez el que te puede llevar a menos exactitud en tus cálculos. Hay una mejora, es el método de Hume. Y bueno, todos los métodos numéricos referidos a ecuaciones diferenciales tienen el mismo principio, ¿ya? Solamente cambian sus formulitas. El X casi no cambia, el Y es el que cambia. En algunos la fórmula es más complicada, pero eso lleva a que tu resultado sea más exacto. Aquí solo necesitamos el punto anterior. En otros métodos necesitas hasta 3 puntos anteriores. Entonces el método de mejorado de Hume te dice, bueno, tomando la misma ecuación diferencial, ¿no ve? El xn más 1 va a ser lo mismo, el xn más h. Antes de calcular el yn más 1, se pide calcular un yn más 1 asterisco, que va a ser igual al yn más h multiplicado por f de xn evaluada. Miren, este asterisco era el mismo para Euler, ¿no ve? ¿No ve? El mismo. Pero aquí no te dice que este ya no es tu valor. El valor que tú quieres se va a calcular con el y a la n más h por un promedio de tu función evaluada en el anterior punto más tu función evaluada en el punto en el que estás. Donde estos dos ya los has calculado aquí. Aquí es muy importante el orden, ¿no? Primero el x, luego el y asterisco y luego recién calculas el verdadero y. Y así, de la misma forma, mientras más intervalos le metas, tu resultado va a ser más exacto. Y hay uno que es, bueno, vamos con los métodos de Runge-Kutta. Vamos con el Runge-Kutta de segundo orden. Es lo mismo, solo que ahora utiliza unas Ks. El método de Runge-Kutta te dice el x a la n más 1 va a ser el x a la n más h. Luego vas a calcular un K1, que va a ser tu h multiplicado por tu función en el punto anterior. Va a haber un K2, que va a ser h multiplicado por f xn más h, y a n más K1. ¿Ya? Una evaluación también. Y al fin, tu yn más 1 va a ser igual a yn más el promedio de las Ks. Listo. Y así es como calculas. Como pueden ver en todos los métodos, solamente son evaluaciones, ¿no? Entonces, como no hay evaluaciones, seguramente vamos a tener que utilizar una función anónima. Y el método favorito de muchos, el Runge-Kutta de cuarto orden. Este es uno de los mejores, porque sus resultados son muy similares a una solución real. ¿Ya? Ahora, como dice cuarto orden, va a haber ahora 4 constantes. El x se calcula de la misma forma que los anteriores. Ya. El K1 va a ser h por la función en xn y n. El K2, h por la función xn más h medios. El h depende mucho, ¿no?, del intervalo. Va a ser más pequeño cada vez. yn más K1 medios, el K1 que acabas de calcular. El K3 va a ser igual a esto, muy similar, ¿no? xn más h medios, yn más la anterior k. K2 medios ahora.
la última acá, h por la función xn más h, nótese la diferencia, yn más k, 3. Listo. Una vez ya has calculado las cuatro constantes, simplemente calculas el siguiente punto de la y, que va a ser más el K1 más 2 veces el K2 más 2 veces el K3 más K4, todo esto entre 6. Ahí está. Este y siempre el de interés va a ser el y. El x, incluso sin estas fórmulas se puede calcular, ¿no? Y está. Así nomás es. Así calculas el y, calculas el x y así vas avanzando toditos. Y vas llegando al punto que tú quieras. Este es el método favorito por muchos, porque nuevamente no ve, lleva a valores más exactos. Ya, esas son las fórmulas. Vamos a programarlos. ¿Alguna pregunta está ahí tal vez? Listo. Entonces ahora vamos a programar, ¿no? No es tan complicado porque solamente son evaluaciones. Lo que hay que tener cuidado es que este y este los tenemos que programar de una forma que sean vectores. Porque, de una forma vectorial, porque luego siempre necesitamos dos cosas. Algunas veces necesitamos la tabla de datos, ¿no? X, Y, y ahí llenar todos los datos. Otras veces necesitamos el gráfico. Y para ambos necesitas los elementos como vectores. Así que eso hay que tener siempre en cuenta. Porque algunas veces se programa sin tener en cuenta el vectorial y se te imprime solamente un puntito. Con un punto no puede ser una gráfica ni tampoco una tabla de datos, ¿no? Listo. Entonces, eso. A ver. Ya, me voy a dejar de compartir y voy a compartir de aquí. Ya. A ver, entonces, lo vamos a hacer como un fichero función para que ustedes puedan utilizar y vamos a hacer el método de nos ejecuta cuarto orden, ¿ya? Entonces, le ponemos new, le ponemos función. Ya, aquí. Vamos a poner primero el nombre de nuestra función, ¿no ven? Ahí le vamos a poner RK4. Ya, argumentos de entrada. ¿Qué necesitamos para resolver una ecuación diferencial? Necesitamos la función. Bueno, recordando, ¿no ve? Derivada de y respecto de x es igual a la función que depende de x y de y. Esta es la función que necesitamos y es importante, ¿no? En algunos casos no está despejado esta derivada, hay que despejarlo. Si hay negativos, lo pasamos. Aquí de un miembro tiene que estar la derivada como tal y todo lo demás, que ya no hay nada derivable, es una función, tiene que estar del otro lado, ¿ya? Siempre eso. No siempre les van a darle de y' igual a algo, ¿no? Algunas veces tal vez incluso tienen que ser remodelado, va a estar ahí. Siempre tienen que despejar para estos métodos numéricos la derivada igual a una función. Y esa función es la que necesitas para el ejecuta. Necesitas, le voy a llamar A, que es tu punto inicial. Necesitas también el Y0. Ya, mejor. X0 y Y0. Estos dos son tu punto inicial, ¿no ve? No olvidar tampoco que eso significa que el Y evaluado en el X0 es igual al Y0. ¿No ve? Necesitas también esos dos. ¿Qué más necesitas? Solo necesitas una cosita más. Bueno, necesitas también el número de intervalos que lo vas a dividir. Le puedo llamar n mayúscula.
Tú decides, ¿no ve? Si quieres 1000, si quieres 5 nomás, si quieres 10, etcétera. Luego, ¿qué más puedes necesitar? Normalmente lo que se pide en una ecuación diferencial es, digamos, les dan es la ecuación diferencial como tal y les dicen, hallar y cuando x va a valer 3, digamos. ¿Ok? Eso normalmente se pide en cuando te piden esto. Entonces, este 3 es un punto después del x0. A ese punto le vamos a llamar x final, digamos. ¿Ok? Y listo. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? A ver, y esto va a ser mi función y final. Para un x final te va a devolver un y final. Ya. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a calcular primero h, que va a ser simplemente el x final menos el x inicial dividido entre el número de intervalos. Mucho ojo con minúsculas, mayúsculas, si he puesto 0 o he puesto O, etc. Ya está el paso. Luego vamos a hacer un ciclo for, que va a ir desde, a ver, vamos a manejar las is, sí, las is, que va a ir desde cuándo. Ya. Este ciclo for va a ser igual a, bueno, va a contar nuestros numeritos, ¿no ve? Es decir, que esto va a ser el x1, lo vamos a tener un x2, ¿no? Así que va a ir de uno en uno, no es necesario ponerlo, ¿ve? Esto va a ir hasta el número de términos que necesitamos, que son n. Ya, a ver, nosotros vamos a revisar si es n más 1 o n menos 1. Ya, para el recuento de cuarto orden, habíamos dicho que necesitamos, bueno, aquí adelante podemos poner algo. Vamos a crear un vector x mayúscula y vamos a crear un vector y mayúscula. Son valores, son variables que no están aquí, ¿no ven? Ya, el primer término de ese vector va a ser efectivamente nuestro x0. Y nuestro primer término del vector y va a ser efectivamente nuestro y0. Listo, ahora sí. Comencemos, ¿no? Ya tenemos los primeritos dos. Entonces lo que hay que hacer es, a ver, para lo ejecuta ya, podemos decir, ¿no ve? El x y más 1 va a ser igual a la anterior, a la xy, más h. Listo. Y ahora para las y tenemos que calcular cada constante, ¿no ve? Ya, k1 va a ser igual a h multiplicado por la función, que tiene que ser una función anónima, evaluado en el punto x sub i, coma, y sub i. Listo. Si yo no creaba estos dos valores aquí me hubiera botado error, ¿no ve? ¿Qué son estos dos? Te hubiera dicho. Aquí ya están los primeritos, así que cuando i es igual a 1, este va a tener este valor y este va a tener otro valor. Listo, K2 va a ser igual a lo mismo, pero variando. Ya no va a ser solamente x sub i, va a ser x sub i más h medios. Ya no va a ser solamente y sub i, va a ser y sub i más k1 medios, ¿no? Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Ahora va a ser esto mi k3. No cambia y esta es k2. Puntos y comas para que no se muestre. Listo, finalmente voy a copiar una vez más. El K4 va a ser igual H por, esto ya no es medios, únicamente es así. Más YN por K3, nada de medios. Listo, ya tenemos, calculamos ahora el Y más 1, que va a ser igual. Bueno, podríamos tal vez haberlo puesto N en vez de I, ¿no ve? N. Para
para decir xn y todo, para que se parezca más a las formulitas, pero normalmente se utilizan is para contar a los elementos de un vector, ¿no? Ya, esto va a ser igual, entonces, al anterior, al y sub i, más un sexto, multiplicado por K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4. Nada más. Y eso sería todo. Ahora, para la primera corrida, esto es 1, ¿no ve? Este sería x2. Todos estos estarían evaluando en el x1, y1. Eso está bien. Este sería el y2 y estaría utilizando el anterior y calculando con los nuevos. Luego, para la segunda, este va a ser i igual a 2. Estaría calculando el x3 en función del x2. Está bien que es el anterior. Todos estos ahora estarían con el x2, que ya lo tenía, del x2 y el y2. Las constantes se van a recalcular cada vez, está bien. Y este ya sería el y3. Listo. Y así sucesivamente, punto y coma. Hasta ahí ya tendría todo. ¿Qué es lo que necesito? Necesito la función en x final. ¿Cómo voy a calcular eso? Ya, entonces, yf va a ser igual al y, ¿en qué punto? En el último punto, en el n. Ya, pero a ver, aquí hay que prestar atención. ¿Qué es este n mayúscula? El n es el número de intervalos que lo voy a dividir. Ya, el número de intervalos más 1. Y esto sería así. Desde el primer elemento hasta el último sería n más 1. Yendo de h en h, está bien eso. Lo único que tiene que calcular es el punto y en la posición n más 1, que va a ser el último. A ver, n más 1, aunque no me va a convenir porque aquí se va a generar, se va a calcular este innecesariamente. N más 1, no, va a ser el anterior, no hay problema. Listo. Ya, ahora sí esto debería dar. Lo guardamos ahí mismo. Bueno, lo cambio de carpeta, ahora es en esta. Ya listo, ya está guardadito. A ver, hagamos la prueba. Vamos a hacer la función, o sea, va a ser y' igual a... Ojo que ahora tenemos dos variables, así que se tiene que poner así. Y en el orden igualito, x, y. Lo pone al revés, todo va a salir otra cosa. A ver, algo facilito. Y' igual a x al cuadrado. Ya. Listo. Ahora sí, copiamos todo esto. Ya, listo. La función ya está definida, el x0. A ver, la solución de eso, ¿cuánto es? Es x al cuadrado sobre 3. Aunque yo defino esto. Ya que sea en 1, ya. Número de intervalos, lo voy a decir que sea 10 nomás. Y el x final que sea, quiero calcular en 5. Ahí está el y. Ya me he calculado. A ver, una gráfica más podría ser, ¿no? Terminando esto, voy a decir, ploteamos los vectores x y y. Ya. No lo he hecho correr, ya lo he guardado. Lo mismo. Ahí está. Esta curva es la solución... no se puede ver, ¿no? Ya. Ya. Esta curva es la solución de mi ecuación diferencial, ¿ya? Este es mi eje Y, este es mi eje X, y esto es la solución de mi ecuación diferencial. Más o menos es X al cubo más algo, más 1 creo que es la solución analítica. Así que a ver, la podemos comparar y todo.
Vamos a decir G. ¿Lo he eliminado? Sí, lo he eliminado. Ya, a ver, la solución analítica es x al cubo sobre 3 más 1. Esa es la solución analítica. Entonces, vamos a definir una función g, que va a ser esa. X al cubo, vamos a poner un puntito, dividido entre 3 más 1. Listo. Vamos a generar un vector b que va a ir desde 0 hasta 5, ¿no? Viendo de pequeños trazos, hasta 5. La otra gráfica igual es hasta 5. Ya, doble punto he puesto. Ya listo. Ya está. Ahora decimos m va a ser igual a g evaluado en el b. Listo. Tenemos que plotear m y b. M y b. ¿Ya? Entonces vamos a hacer correr la función primero. Listo. Ahí mismo, ¿no? Hold on. Y ploteamos b, m. Aquí está. No sé si se puede distinguir, pero ahí hay dos curvas. Una naranja y una azul. Como ven, son muy cercanas, ¿no? Si hacemos un zoom, ya claramente vamos a ver las diferencias, pero son muy cercanas. Aquí hay algo que no es tan bueno, que se ha graficado de 5 a 6 también. ¿Ya? Y el valor que yo quiero era este de aquí. Es decir, en el punto 5 mi función vale 42.667. ¿Ya? A ver, entonces eso, a ver, lo veremos. N más 1. ¿Por qué se ha graficado hasta 6? Hasta N nomás. Bueno, igual, es indistinto si le pongo esto y esto. Solo que ahora ya no se va a graficar seguro. Ya lo he guardado. Mismo valor, solo que ahora se grafica hasta 5. ¿No? Ahora sí está bien. Ya, y ahí está. Es el programa que me resuelve una ecuación diferencial por el método de ejecuta de cuarto orden. ¿Ya? Necesitamos la función, los valores iniciales, el número de intervalos en el cual lo quiero dividir, porque mientras el número de intervalos sea menor, a ver, lo haremos con 2, a ver. Ya, aquí está. No 10, 2 intervalos. Ya, así ha salido bien feo, ¿no? Una recta. Hold on. Y ploteamos. Ahí está. La naranja es la solución real, la analítica, y la color azul es la solución aproximada. Le he dado 2 pasos y miren que un paso, 2 pasos. Al final han llegado al mismo valor numérico, pero era porque mi ecuación diferencial era facilita. Era y' igual a x al cuadrado. Si yo complico, y es también gracias al método, ¿no? Ejecuta cuarto orden les decía que es uno de los mejores, si no es el mejor, para resolver todo esto de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Listo? Ya, pero como pueden ver, bueno, normalmente mi objetivo es calcular este. No me interesa cómo calcule, si toma 4, 5, 6 pasos, pero me interesa que calcule eso. En este caso ha calculado. Los dos han llegado al mismo valor. Uno ha tomado un salto y después ha llegado, pero era porque mi ecuación era facilita. ¿Qué tal si meto una ecuación más difícil? Aunque la tendría que resolver igual analíticamente. A ver, no, mejor no, vamos a perder tiempo innecesario, ¿ya? Pero eso era para mostrarles eso, ¿ya? Esta y esta nomenclatura son las que se utilizan para formar vectores. Y si esto no ponen ustedes, aquí les va a dar error, ¿no ve? Va a querer calcular K1 y no va a ver estos dos vectores. Así que estos son muy importantes. A ver, creo que no es en N más 1, es en N nomás. Eh, Ya, a ver, sí, pues ya no hemos generado.
6.2083. Ah, bueno, ahora lo he hecho con 2. Está bien todavía. A ver, la solución analítica, x al cubo sobre 3 más 1. Bueno, puedo hallarla, ¿no? G evaluado en el punto 5 me debería dar 42,667. Mi Y final me ha dado Y en N. Bueno, a ver, lo guardamos. Ese 42,667 es lo real. Ahí está. Ok, era N más 1. Ya. Lo bueno de eso también, ¿no? Que como existen las soluciones analíticas, yo puedo comparar, ¿no? Tal vez en algún punto me quiero rayar, digo, no sé si está bien o está mal. Existe la solución analítica que me dice si estás eligiendo bien tu valor. Listo. Ya, y esto lo pueden utilizar en cualquier programa, ¿no? Lo bueno de ser una función es que lo pueden utilizar en cualquier otro programa. A ver, les quiero mostrar esto. Este era un proyecto que yo tenía en la materia de reactores 2. Ahí se habla mucho de cinética. Y la cinética es cómo evoluciona la conversión de una reacción con el tiempo. Aquí me daban algunos datos iniciales, unos parámetros. Esta temperatura es importante. Ya, aquí, la constante cinética tenía esta ecuación. Como vemos, es función de la temperatura. Aquí había una constante de equilibrio. De la misma forma, era función de la temperatura. Y todas estas, aquí ven puras constantes de equilibrio en función de la temperatura. Aquí hay un logaritmo natural. No, un logaritmo en base 10. Aquí un peso molecular, densidad del catalizador. Y aquí empezaba mi método numérico. Desde 0 hasta 500. Yo quiero que haya con un paso de 1000. Bueno, con 1000 intervalos. Bueno, esto es innecesario. Estos dos es innecesario. Ya, aquí estaban los dos valores iniciales, ¿no ven? En este caso mi ecuación era W y T. Aquí calculaba el paso también. Declaraba aquí mi función anónima, ¿no ve? Y era esto de aquí. Era bien largo. Lo intenté resolver por métodos analíticos, pero no se podía. Era una ecuación bien complicada. Miren que aquí hay un U menos Y. Aquí hay la Y igual está metida y está elevado a la cuarta, etc. Aquí se desarrolla el método numérico. El de Runge-Kutta, ¿no? De la misma forma. Y aquí lo ploteamos. Nosotros, esto no es un script, esto no es un script, lo hemos, perdón, sí es un script, no es una función, ¿no? Así que yo si le doy correr, aquí está. Este es el gráfico de mi función. Era conversión contra tiempo, ¿no? La conversión puede llegar máximo a un valor de 1. Como podemos ver, llega rápidamente y después no se va a llegar a 1, va a ser más tiempo innecesario. Ahora, ven que estas tres constantes son función de la temperatura. Yo podría hacer una gráfica, y tenía que hacer una gráfica con distintas temperaturas. Aquí lo he hecho a esta temperatura de 300 grados centígrados. Aquí lo he hecho lo mismo, tomando el primero. He resuelto el método numérico, tomando el segundo. He resuelto el método numérico. Tercera temperatura, resuelvo el método numérico. Cuarta temperatura, resuelvo el método numérico. Hasta ahí nomás, ¿ya? Y luego he ploteado toditos en la misma gráfica, ¿no? A ver, hold on me sirve para plotear más de uno. Aquí le he puesto leyendas, títulos a los ejes y que no se muestren ninguna... bueno, hold on es para ya terminar, ¿no? Ya he terminado todas mis gráficas. Y aquí me ha dado esta gráfica. Y esas gráficas sirven para el análisis, ¿no? Porque yo veo ahí las 4 curvas y digo, ¿a qué temperatura va a llegar más rápido una conversión? Vemos que es a 573, ¿no ven? La curva azul es la que rápidamente llega a 1. El resto no llega a 1, llega a 0.9, 0.8, etc. Entonces, incluso es algo muy bueno, porque a mayor temperatura me hace referencia a más costos energéticos. Incluso la bibliografía me decía eso, esta reacción funciona mejor a temperaturas bajas, me decía. Y con esta simulación hemos podido comprobar eso, la conversión del dióxido de carbono con el tiempo. A menor temperatura se ha dado la mejor conversión a menor tiempo, ¿no? Y para eso sirve esto y para muchas cosas más. Eso, ¿listo? Bueno, volvemos aquí. A ver, este N me hace dudar, me hace dudar. A ver, si este fuese 0 y este fuese 1
y lo quisiera dividir en 4, sería 0,25. Va a ir desde 1 hasta, de 1 hasta 4. Va a ir desde 1 hasta 4. De 1 hasta 4, x1, x2, x1, x2, x3 y x4. Si está bien esto. Este es el interesante. Entonces, el n es 4, estaría leyendo el y más 5. Bueno, tal vez por esa nomenclatura también. ¿Ya? Pero lo hemos podido comprobar analíticamente, ¿no? Que sí es yn más 1. Ah, listo. También lo hemos ploteado. Nuevamente aquí se puede poner xlabel. Ya depende de cada uno el gráfico que quiera. Incluso podemos poner que se muestre en la tabla de valores. Le podemos poner... bueno, aquí adentro sería. F' entre F. Los valores son... antes tendríamos que poner un f print xy nomás. En este caso no hay mucho donde buscarle. Pondremos los espacios. Y los valores son... no es necesario poner esto. Ya. Porcentaje 4.3 con 3 decimales. F. 4.3 F. Ya. Un poquito más ahí. Este más aquí. Listo. Vamos a imprimir cada X sub I y a la vez cada Y sub I. El primer valor, pero al parecer no se va a imprimir. Ahora veamos la prueba. N también. Sí, el I más. Ya. Daremos espacios. Ya listo. Debería ser. Lo guardamos y vamos a hacer correr la función. Desde 0 hasta 1. A ver, aquí está con 2 pasos. Le pondremos 10 pasos. A ver, F en 0 y en 1. A ver, ¿cuál es el error? F en 0 y en 1, pero F es una función, ¿o no? Ah, ya. F ya no era una función. Declarar al. Tengo que de nuevo declarar mi función. X al cubo. No, X al cuadrado era. Ahora sí. Ya, ahora sí está bien. Desde 0 hasta 1, de 10 a 5. Vamos. Ya. Otra vez. XY es mi función. Ahí está. Me he impreso la gráfica, la misma gráfica de la anterior. ¿Y dónde está mi tabla? Aquí está. Ya. Ya sé qué ha pasado. Este está bien. Aquí no he puesto salto de página, ¿no? Ahora sí. Tampoco. ¿Me he guardado? No, ya se ha guardado. Se va a imprimir. Fprint F. Salto de página. Bueno, aquí también le pondré nomás. Guardamos. Ok,
Qué raro, esto es para 0, 1, 5. Y después va cambiando. Ah, ya. Aquí no he puesto los 3. Que se muestre Y, que se muestre X y Y. Ya, ahora sí. Ahí está. Y vale 1, X vale 0. Y vale 1. Y así vamos bajando. Y la tabla va cambiando, ¿no? Para I10, X vale 4.5 y Y vale 31.75. Tampoco está el último valor. Para 10. Y 10. Ah, ya. Entonces el X más 1 más 1. Listo. Ahora sí. Ya está nuestro último valor más el 5 y para el 5 es 42,667. Listo, ahora está nuestra tablita, ¿no? Tal vez este Y hay que llevarlo más allá, pero ya es cosa de estética, ¿no? El X igual más allá hay que llevarlo, pero el resto de los valores ya está aquí. Listo. Entonces con eso ya estaría el método, ¿no? Ven que los errores tampoco son cosas del otro mundo, hay que ver, ¿no? ¿Dónde está el error? Aquí, por ejemplo, me ha dicho, ¿no? A ver, aquí me ha dicho, hay un error con la función, y era porque es una función que depende de X y de Y, así que sí o sí tiene que ponerle X, Y, aunque solamente haya X, es una función que va a depender de X y de Y. Aquí yo estoy asumiendo eso. Luego, otro error que me ha marcado ha sido que aquí no ven, F en 0 y 1 no puede ser. Y eso era porque yo había hecho correr uno de estos programas anteriormente. En ellos ya había una F que era una constante, así que estaba entendiendo que esa misma F utilice. Yo he dicho que no. Y F ya se había borrado, así que he tenido que redefinir F, ¿no? Así que la cosa es darse cuenta. En el MATLAB aquí nos ayuda mucho. Aquí nos dice, funciones no están permitidas en este contexto. Era lo mismo, porque yo había hecho con los anteriores Fs. Ahorita F es una función, pero anteriormente no lo era. Y eso, ¿ya? No hay que alarmarse tampoco, hay que ver dónde está el error, qué estoy haciendo bien y todo eso. Igual en sus programas cuando ustedes desarrollen. Listo. A ver, hagamos un ejercicio más.
Ok, disculpe, parece es que no se escucha. Ah, sí. Listo, ahora sí. Gracias. Ya. Bueno, me daban aquí la ecuación del caudal, ¿no? Que era con la ecuación de Bernoulli. Bueno, nos daban ya, pero se puede hallar también. El diámetro me dice que es 3 metros. Ya, altura inicial de 2,75. Entonces, la altura cuando el tiempo es cero va a ser de 2,75 metros. Use un paso de 0,1, ¿ok? H me dice que sea 0,1. Observe que el orificio, incluso nuestro programa de Rungecuta de cuarto orden, en vez de poner n, podríamos ponerle que h, ¿no ven? Es decir, en vez del número de intervalos que nos den el paso, de cuánto en cuánto hay que avanzar. Ya, observa que el orificio tiene un diámetro de 3 centímetros, ok, el diámetro pequeño le vamos a decir que va a ser de 3 centímetros. La constante C vale 0,55. Me dice una gráfica de Q de salida versus la altura. Ya, a ver, ya. Lo que me están pidiendo es el agua fluyera por completo. Ok, me están pidiendo cuál es el tiempo para el cual la altura sea cero. Eso es lo que me están pidiendo. Ok, ahora entonces veo que tal vez tengamos que hacer la derivada al revés. Ya, ya, entonces, ¿qué hay que hacer primero? Nos hablan de tiempos y con este caudal no lo vamos a poder determinar. Así que vamos a hacer primero, si nosotros vemos la esfera en cualquier punto, ya, vamos, primero analizaremos esto, ¿no ve? Esto de aquí mide, bueno, el diámetro es 3 metros y la altura inicial es más o menos aquí, ¿no ve? Así que todo está bien, desde ahí tiene que fluir y tenemos que calcular en cuánto tiempo se va a vaciar. Ya, ahora, voy a intentar hacerlo mejor. Ya, este es el área de la esfera, ¿ya? Algo muy importante destacar es el radio. El radio es desde aquí hasta cualquier punto. Es el radio. Luego está también el marcador de la altura, ¿no? Eh, de aquí hasta aquí también es un radio pequeño. ¿Cómo le ponemos? Le pondremos radio grande, porque el radio pequeño lo estamos poniendo al del orificio, ¿no? Luego, a ver, el agua inicialmente más o menos está por aquí. Así que vamos a tener una altura. Altura. De aquí. Eh, ya. Estudiamos este punto que está en la misma horizontal. Este de aquí también es el radio. Ya. Ya. ¿Y esto de aquí cuánto valdría? Es el radio de la circunferencia en ese punto. Ya. Entonces, si hacemos Pitágoras ahí, tenemos aquí el radio de la esfera, y aquí tenemos esto que sería h menos r. ¿No ve? Ya, entonces por Pitágoras se cumple que el radio al cuadrado va a ser igual a h menos r elevado al cuadrado más r elevado al cuadrado. Este r es el que va a ir variando, porque, digamos, el agua está ahí en un inicio, tiene un valor mi radio r. Cuando el agua esté aquí, ese R ya no va a tener el mismo valor, va a ser más pequeño o más grande, ¿no? Entonces despejamos lo que varía. R al cuadrado va a ser igual a R mayúscula al cuadrado menos H menos R, todo esto al cuadrado. Incluso podemos hacer operaciones, ¿no? Va a ser R al cuadrado menos H al cuadrado más 2H por R más R al cuadrado. Bueno, va a ser menos. De aquí podemos ver que este se va a ir con este. Luego, r al cuadrado va a ser igual a 2h por r menos h elevado al cuadrado.
¿No ve? Ya, hasta ahí esto lo dejaremos. Ahora, vamos de vuelta con la ecuación que teníamos. Caudal de salida es igual a una constante por el área del orificio por 2GH. A ver, ya hemos cambiado totalmente la nomenclatura. Ya H minúsculo vamos a utilizar, porque aquí ya hemos utilizado esta H minúscula. O lo volvemos mayúscula. Ya, mejor esta la volveremos mayúscula, no hay problema. Ya. Ya, ahora, el caudal sabemos que es la derivada del volumen respecto al tiempo, ¿no? Vamos a hacer digamos, ¿qué truco le podemos llamar, no? Vamos a multiplicar y dividir por diferencial de H. Lo siguiente es igual. Esto de aquí es el área de la esfera. No de la esfera. Si ven las unidades, el área que tiene esa función de R, ¿no ven? Volumen metro cúbico, altura es metro, entonces es un área. Es el área de la circunferencia en el punto E, en el punto determinado, es decir, esta circunferencia. Si nosotros sacamos esto, es un círculo, ¿no ven? Cuyo radio es el pequeño. Entonces, el área de un círculo es simplemente pi multiplicado por r al cuadrado. Derivada de h, derivada del tiempo. Esta r es variable y justamente hemos hallado la expresión que relaciona a la altura, que es variable, y a este radio mayúscula, que es constante, ¿no ves? El radio de la esfera. Entonces, la derivada va a ser igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Ya lo tengo ahí, entonces va a ser 2h por r menos r al cuadrado. Menos h al cuadrado. Multiplicado por la derivada de h respecto al tiempo. Listo. A este le puedo llamar ecuación número 1. ¿Dónde está el otro? A este le voy a llamar, esto sabemos que es igual, caudal, derivada del volumen respecto de la temperatura. Esto que sea nuestra ecuación número 2. Si nos damos cuenta, la ecuación 2 y la ecuación 1 tienen la misma derivada. Entonces decimos, ¿no? 1 es igual a 2. Nos va a formar pi 2h por r menos h al cuadrado. Derivada de h respecto al tiempo, bueno, sería derivada de h mayúscula. Ufa, ya, desde aquí lo cambiaremos. No se suele manejar mayúsculas para tomar con variables, pero no vamos a alterar lo del ejercicio. Ya, esto es igual a 2, que es c por a raíz de 2GH. Y ya está. Ahí tendríamos una expresión, una ecuación diferencial, donde mis variables son H, todo lo demás es constante, ¿no? Y aquí está mi derivada. Si yo quiero, esto lo puedo hacer una separación de variables y ya resolverlo de forma analítica, ¿no? Me han pedido cuánto es el tiempo cuando h valga 0. Porque no olviden que h es la altura, desde la base de la esfera hasta cualquier punto, ¿no? Cuando h es 0 es cuando yo quiero calcular cuánto va a ser el tiempo. Listo. Entonces, esa sería mi ecuación diferencial. Ecuación diferencial, donde ya no tengo cosas raras, ¿no? Pero ahora lo pondré en términos que conozco. A ver, pi 2h. Tengo el diámetro de la esfera y el radio es diámetro de la esfera medios. Menos h al cuadrado. dh sobre dt igual. C tengo el valor. El área. El área es el área del orificio. El orificio tiene un diámetro de 0.03 metros, ¿no? Sí, 3 centímetros. Entonces le pondré así. Pi cuartos por diámetro pequeño al cuadrado, ¿no? El área del orificio, sí. Raíz de 2GH. Y aquí los pi se van a ir. Ahora, ¿cómo pongo la derivada? En este caso, la derivada me conviene ponerlo al revés.
porque voy a necesitar, ¿no ve? ¿Cuánto es la altura? No. ¿Cuánto es el tiempo cuando la altura es de cero? Eso necesito. Normalmente lo que pondría es h. Decir que despejo esto y ya está. Pero ahora para hacer esto voy a necesitar hacerlo al revés. Así que pondré así. Derivada de t respecto de h igual 2h. Incluso los dos se van. H por d menos h al cuadrado dividido entre c cuartos, diámetro pequeño al cuadrado, raíz de 2g por h. Eso sería la ecuación que yo tengo que meter a la ecuación diferencial que yo tengo que meter a mi programa, ¿no? Donde diámetro grande creo que era 3 metros. A ver, revisaremos eso. Sí, 0.03. El diámetro pequeño era 0.03 metros. La gravedad, vamos a tomar 9.81 metros segundo al cuadrado. La constante 0.55 me decía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Listo. Luego, la H mayúscula es variable. Eso es todo. Listo. ¿Qué condición inicial conocemos? El tiempo cuando H vale 2.75 es de 0. Esa es mi condición inicial. Y en función a estos dos, con todos estos parámetros, vamos a determinar cuánto es lo que queremos, ¿no? Ya, entonces ahora sí lo vamos a compartir y haremos un programa. Ya, ahora sí, lo borraremos. Ya. Listo. A ver, este R4 es una función que ya está dentro. Ya, lo que podemos hacer es cambiarle este n por un h. ¿No ve? O podemos hacer otro programa con el h. ¿Dónde estarían las variaciones? Que en vez de calcular h, tendríamos que calcular n. Nada más, es la única variación. Es decir, que aquí podemos decirle, se va a introducir h, y luego vamos a, bueno, despejando va a ser así. Ya está. Ahora el programa funciona de igualito. Ya. Listo. Entonces vamos a utilizar esa función. Ya. Recordemos, bueno, tenemos que primero introducir los parámetros, ¿no? A ver, ¿qué parámetros hay? A ver, estos sabemos que son más o menos de ley. Parámetros. Diámetro grande, 3. Diámetro pequeño, 0.03. Gravedad, 9.81. Esto vale 0.55. Un parámetro, bueno, recuerdo que tiene mucho que ver con qué tipo de tubería es, coeficiente de, a ver, ¿qué se llamaba? No es coeficiente de fricción. Bueno, tiene que ver con la velocidad y gracias a este 0.55 nuestro cálculo va a ser más real, ¿no? No, porque Bernoulli es muy ideal. Cuando le pones coeficientes de este estilo, ya lo vuelves el resultado más real, digamos, ¿no? Y este se obtiene de tablas, de gráficas, etcétera. Listo, eso es todo. Vamos ahora a utilizar, vamos a llamar a esto. Ya, la función. Tenemos que introducir la función como una función anónima. X, Y. Ya.
mi ecuación es HD menos H elevado al cuadrado, pero ojo, ¿no? Ahorita estoy manejando, mi programa está hecho para X y para Y. A ver si lo meto al revés, no hay problema, ya. En vez de X es H y en vez de Y es tiempo. A ver, lo revisaré, no va a haber ningún problema. X mayúscula, Y mayúscula. Sí, no va a haber problema. Listo. Es esto dividido entre ya, C cuartos, C por diámetro pequeño elevado al cuadrado, cuartos, multiplicado por la raíz cuadrada. Puedo utilizar SQRT. Pongo 2 por la gravedad por H. Listo. Ahí está. A ver, aquí tal vez es mejor. Y esto entre paréntesis. Sí, ya está mi función. De como para que no se monote. Listo, introduzco la función. Ahora tengo que introducir los otros. X0 va a ser igual. Mi X es H, entonces mi H0 tiene que ser 2.75. Y0 es mi tiempo y en un inicio es 0, porque estamos en estado de reposo, ¿no? Listo. Eso es todo. ¿Qué más necesito? El paso. En el ejercicio me han dicho que utilice un paso de 0.1. Sí, 0.1. Y el final quiere decir ¿a cuánto yo quiero llegar? Yo quiero llegar cuando la altura, es decir, mi X final, valga 0. Y aquí tal vez haya un problema porque esto menos esto me va a dar un número negativo. Así que pondremos así. Absoluto. Sí, ahora sí está mejor. Listo. Con esto vamos a llamar al Y final. Y eso va a ser mi respuesta. Tiempo va a ser igual al Y final. Podemos decir disp tiempo. Va a haber alguna tiempo de vaciado, le pondremos. Y vamos a imprimir ese tiempo de vaciado. A ver, veamos. Veamos si no pasa nada extraño. Lo guardamos, lo hacemos correr. El K4 ya hemos guardado, sí. Ya. Aquí ha habido el problemita. Ok, en la primera esto vale 2.85. 2.75. Ya. Esto es porque estamos diciendo que sume H's. En nuestro caso específico vamos a querer que reste. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Eso porque la altura es 2.75, queramos que vaya, ¿no ve? 2.65, 2.55, etc. La función está bien, no hay problema. Y aquí esto también está bien. Por el tiempo se va a ir sumando, la altura se va a ir restando. Listo. Esto lo guardamos. Vamos con este. Ya, ahora sí está mejor. Vemos que aquí está 2.65, 2.55, 2.45 y así sucesivamente. Hasta el tiempo 0.5, hasta la altura 0.5. Ya, entonces me ha dicho que este es el tiempo total, en segundos va a estar. 28.5 aquí me dice. Ya. Es porque va a ser 2.75. Menos 0 es un número con decimales, ¿no ve? Si tú lo divides entre h, igual va a ser un número con decimales. Y eso me dice que no se puede sacar. Entonces,
Bueno, aquí no hay mucho que hacer. A ver, 1.505. Esto estamos en 0.5 segundos, ¿no? Ya no va a variar mucho. Digo, 0.505 de altura, 5 centímetros. A ver, vamos dividiendo de 0.1 a 0.1, pues. Y al final, llegamos hasta aquí. Restamos esto. Ahora no podemos restar el último. ¿No ve? No podemos restar el menos 0.05 porque el paso no estaba destinado para eso. Así que esta sería nuestra aproximación, 2447.209 segundos. Ya tendríamos que mostrar eso. Entonces aquí tenemos que modificar esto. Este es un caso un poco excepcional porque es una altura que va disminuyendo. Por eso incluso aquí le hemos puesto menos, ¿no ve? Menos, menos. Normalmente es más. Ya, vamos a poner en N. Ya, no hemos guardado. 27.5. Ya, en el entero de N entonces. Tipo double. Ok, entonces, bueno, esto es muy, muy excepcional. El n menos 0.05, ya. Ahí sigue con int. Ya, bueno, si lo hubiéramos hecho con un paso de 0.01 normal, hubiera corrido y hubiéramos hallado el tiempo. La desventaja era que nos decía, ¿no ve? Necesariamente tienes que usar un paso de 0.1. Y si vemos desde 2.75, que era nuestra altura inicial, si vamos descontándole 0.1, 0.1, 0.1, vamos a llegar aquí y vamos a llegar hasta esto, hasta este punto. De aquí no le podemos descontar 0.1 porque ya sería negativo. Ahora, hay otra opción que es, creo que es iterando. Ahorita hemos hecho la derivada al revés, ¿no ven? A ver, vamos a dejar esto. Ya, aquí hemos despejado esto con el objetivo que nos diese este valor. Si lo ponemos al revés, es decir, derivada de h respecto de t igual c cuartos d al cuadrado raíz de 2gh h por d menos h al cuadrado, sería un caso más genérico. Ya, si nuestro programa lo ejecuta, ya no tendríamos que editar cada rato, ¿no ve? Con más, menos, etcétera. Pero ahora tendríamos que hallar cuánto vale la altura. No, sí, cuando la altura es cero, cuánto vale el tiempo. Ya, lo que tendríamos que hacer es igualito, resolver la ecuación diferencial con el h en tiempo cero es 2.75. Ya lo que tendríamos que hacer es resolver el tiempo, ahora es esto, así que va a ir desde el tiempo 0, luego tiempo 0,1, luego tiempo 0,2 y así sucesivamente, porque el paso es de 0.1, me decía, ¿no? Luego, ¿cuándo vamos a saber que esto va a pasar? La altura va a ir disminuyendo su valor. Empieza con 2.75, en la siguiente tal vez es 2.70, digamos. La siguiente tal vez es 2.40, ¿sí? El h no tiene por qué tener el mismo paso. Y tendríamos que preguntarle, cuando el h tiende a 0, ¿cuánto es el tiempo? Eso tendría que ser nuestra condición. Necesitamos ahora un XF, es decir, un tiempo final, el cual yo no tengo. Lo que tendríamos que hacer es algo muy interesante. Antes de todo este método numérico, tendríamos que hacer un ciclo for. El ciclo for va a generar mis valores de tiempo final. Va a empezar, digamos, en... No tiene sentido que le ponga 0. Digamos en 1.
va a ir en intervalos pequeñitos, 0.01 hasta un tiempo que yo creo que no va a superar, digamos, 100. Estos ya son varios datos. Luego, ¿qué pasaría? Con este tiempo final, yo ya podría resolver toda mi ecuación diferencial y al final tendría que comprobar cuando el H0, este tiempo final, sea el que sea tanteado de aquí. A ver, haremos algunas pruebas. Dejar de compartir. Ya. Estamos aquí, ¿no? Lastimosamente nuestro programa ha sido muy alterado. Así que intentaremos ponerlo como era esto. Estos serán más también, ¿no? Ya, eso ya está bien. Ya, y aquí H. Está bien, no hay problema. Listo. Lo guardamos. Ya, ahora. Mismos parámetros, solo que la ecuación diferencial ahora es al revés. Y ahora es tiempo es mi variable independiente, altura mi variable dependiente. No hacernos mucho lío, menos 1, menos 1. Dar la vuelta a todo. El X inicial sería el tiempo, ahora sería 0. El Y inicial sería mi altura, 2.75. Mi paso es de 0.1. Mi X final, aquí estaría el problema. ¿Cuánto tiempo yo le voy a poner final? A ver, digamos le pondremos 10 segundos. El método de longecuta me va a resolver todo. La función, el X0 y Y0 ya le he dado, el H y el X final, este es el tanteable. Este es el que hay que tantear, ¿ya? Vamos a hacer algunas pruebas y luego lo vamos a programar para que solito encuentre. Listo. El YF va a ser el TB y luego el TB. Ya no sería así. Sin esto, ¿ya? Que nos imprime la tablita y de ahí vamos a ver. Listo, lo guardamos. Bueno, no es necesario guardar, lo dejamos correr. Es algo lineal, ¿no? A ver, veamos. El tiempo es 0.1, la altura es esto. El tiempo es 0.2, la altura es esto. Y así sucesivamente. Vemos que poco a poco la altura está aumentando, que es algo que no es bueno, ¿no? ¿Cómo va a aumentar la altura si es que el tiempo está aumentando? Este es el tiempo, 6.3, 6.4 segundos, 6.7 segundos, etc. No es algo bueno que aumente la temperatura. Y eso también lo veía, ¿no ve? Es decir, recuerden la ecuación que nos han dado, o la ecuación que habíamos generado. Derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a C por A por la raíz y etcétera, ¿no ve? Esta derivada, al tener pendiente baja, es decir, que tiene que ir disminuyendo con el tiempo, yo le hubiera puesto aquí un negativo, porque es un tiempo de descarga, ¿no ve? Entonces ese negativo, ¿cómo va a repercutir? Con un negativo por ahí, sea en la raíz, aquí tendría que ver un negativo. Y con eso van a ver que sí se va a generar ahora sí, va a ir disminuyendo. A ver, le damos a correr ahora sí. Ahora sí va disminuyendo, como pueden ver, ¿no? Aquí está. El tiempo es 7.9 y es aquí. Va disminuyendo. Va disminuyendo. El tiempo es 10 segundos y la altura ha disminuido bien poquito. Ha disminuido, pero bien poquito. Así que tenemos que probar un tiempo mucho más alto. Digamos 1000, a ver. Le damos correr. Está generando los valores, ¿no? Ven que ahora mi altura es 2.12. Mi altura inicial era 2.385. No, mi altura inicial era 2.75. Ya, son 10.000 datos y no hemos sacado ni siquiera el decimal. El tiempo va a ser enorme, 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 enorme. A ver, por si acaso revisaremos. A ver, vamos a quitar esto. Ya, a ver, vamos a quitar estos -1 y directamente vamos a
ponerlo así. Ah, es lo mismo, ¿no? Solo que para ponerlo, control X, control B, listo. Es lo mismo, ¿no? Van a ser los mismos valores, nos van a dar 5.000, 7.000, 10.000. Ahí está, se ve un poco la variación, ¿no? Pero ven que después de 1.000 segundos, 1.000 segundos, la altura no ha disminuido ni siquiera 60, o sea, ha disminuido 60 centímetros más o menos, después de 1.000 segundos, que ya son, bueno, estamos hablando también de segundos, ¿no? A ver, entonces le pondremos, a ver, 10.000. Bueno, si le he puesto 10.000 y el paso era 0.1, van a ser 100.000 datos. Ahorita está generando. Como pueden ver, la altura va disminuyendo. Ahí está. Ya ha pasado el dato que queremos. Así que de ahí más o menos podemos ver ya cuando la altura es cero. Ya, para no buscar de nuevo. Sabemos que existe. Entonces lo que vamos a hacer es... mm, lo malo de utilizar funciones es que no puedo utilizar sus argumentos, ¿no ve? Yo quisiera obtener... Bueno, voy a tardar full. Uf, y solo son impresos los últimos, no voy a poder llegar antes. Ya, a ver, veamos. Es antes de 9.000. A ver, le pondré 8.000. Eso significan 80.000 datos. Ya, como podemos ver, la altura va disminuyendo y cuando llega a 0 es cuando donde me interesa. A ver, más o menos va a llegar 0 en 7.000 algo. Ahora sí ya creo que ya puedo verlo. Todavía no. Antes es antes de 7.400. Entonces, 7.400 le pondré aquí. Son 74.000 datos. Y no he llegado ahora. Ya, y creo que con 7.500 ya me voy a pasar. Ya, listo, ahora sí he llegado. Ya está. Cuando es cero tenemos que buscar, ¿no? Aquí está. Este es mi tiempo. 7.487.7 segundos. Puede ser también este, ¿no? Entre los dos, si hablamos de segundos, no es nada. 7.487.8 segundos. Eso si lo convertimos ahora, más o menos creo que son 2 horas, más o menos. Ya, en 2 horas va a suceder todo el fenómeno, ¿no? ¿Por qué tantos datos? Puede darse al paso o puede darse también al paso, también a la ecuación, ¿no? A darse esas características de que tal vez era muy chiquito su abertura, por eso ha tardado más incluso, ¿ya? Ahora, ¿cómo podría hacerse una forma de que no estemos así nosotros buscando y todo eso? ¿Ya? Tenemos que hacer que aquí, en el programa, no sería tan bueno hacerlo aquí en el programa tendríamos que editar necesariamente. Tendríamos que decir, además del YF me vas a imprimir, para este caso, un TF. Ya. Ahora, ese TF va a ser, ya, ese TF va a ser, ¿cómo le podemos poner? Ya, aquí. Sí. Queremos que la altura, ¿no? La altura en este caso es Y. El término Y más 1 es igual a 0. Tomemos su X y más 1, que es el tiempo, y lo guardemos en la variable TF. Listo, solamente queremos eso, así que lo cerramos. Es decir,
Cuando la altura sea cero, nosotros nos vamos a guardar el valor de x del tiempo en mi variable tf. Entonces aquí simplemente tengo que decir, digamos que tiempo de vaciado va a ser igual al tf que yo ya había guardado. Nada más. Aquí vamos a tener dos salidas, YF y TF. Incluso el YF no es necesario salida para este caso. Ok, entonces aquí vamos a tener TF y YF de salidas. Y vamos a plotear el TF. O le podemos poner el tiempo es porcentaje G con todos sus decimales. Y vamos a imprimir TF. Ya le pondremos sus unidades más. Listo. Ahora sí mi programa estaría 7500 ya. Listo. Nos vamos a pasar, pero el programa solito va a determinar dónde ha sido el cero. Ya, a ver. Una función. Ya. TF me dice que parece que es una función de MATLAB. Así que tengo que cambiarle el nombre. Así le voy a poner. A ver, no creo que haya problema. Ejecuta cuarto. Ya, esta línea es innecesaria. Ya, está bien. Guardamos. Sacamos esto y lo imprimimos. Listo. Ya. A ver, ahora qué me dice. X0 menos XF dividido entre H. El argumento TF no están asignados durante la llamada de longitud a cuarto. Parece que no he cerrado algo. Esto está cerrado, pero no he cerrado la función. Ahora sí. Uf. YF ahora no está. YF. Es porque luego ya no voy a hacer nada con ese YF. Ya, a ver. YF habíamos dicho que va a ser Y evaluado en el punto n más 1. Solo que no pido su impresión ni nada. N más 1 era, ¿no? Ya. Pequeñas cositas que el MATLAB me dice que tengo que hacer. Uf, TF. ¿Dónde? Lo he cambiado esto, pues. TBB ahora era, ¿no? Ya, a ver. A veces cuando cambies tienes que darte cuenta dónde has cambiado, porque si no te va a correr error. Lo bueno es eso también, ¿no? Ve que te indica más o menos dónde es el error. Uf, ya a ver, TBB ahora, ¿dónde no he asignado? Aquí está. Aquí está. Ay, a ver, me pondré nomás. TBB va a valer 0 y luego lo voy a sobreescribir. Ya, va a administrarse, va a guardar su valor del x y más 1. Este es, a ver, este es de la función, este es del ciclo for y este es del if. Ya no debería haber problemas. Aquí, YF, TBB. A ver los espacios tal vez y todo, ¿no? Ya. Función, esto. Ya tenemos todo. No creo que nos dé algún error.
Ufa, ya, el tiempo es 0, me dice. No ha cambiado su valor. Ya, aquí yo le he dicho que sea 0. Pero después entra el ciclo for. Le he dicho que tome el valor del xy más 1 que estábamos modificando. ¿Por qué no se ha agarrado su valor? Jeff me ha dado... no se ha cambiado su valor. A ver, pero el x sub y es este. Yo quiero agarrar su valor en esta variable. Ah, ya. Tal vez no he encontrado un 0, 0. Pero ¿qué tal si decimos el error? No, pondremos la operación absoluto entre el... A ver, ¿cómo era? Y más 1, ya. Esto. Menos 0. Si esta operación es menor a 0.1. Ahí por si acaso menor o igual. No me dice que esto no va a dar. Ya, el número menos 0 es menor a 0.1. 0.1 es más o menos mi error. Va a ser más o menos mi error. Es menor o igual. Ya, si es menor a 0.1, súper, entra. Y se va a cambiar, aunque 0.1, 0 más le pondré. Ya, 0.01. Si sí, se va a hacer. Si no, no va a ser. Listo. Ya. Ahora sí, debería dar. A ver, es un 0.000 y todo, con 3 decimales debería ser. Porque, o sea, ponerle 0 como tal es bien complicado, porque el 0 tendría que ser 0, no nada pequeño, tiene que ser 0 siempre. Aquí está. El tiempo es de 7500 segundos, me dice. Pero esto es con un error por 10 a la menos 2. ¿Qué tal si queremos ser más exactos? Un 0 más le aumento. Está un 0 más. Incluso un 0 más le pondré aumentar para ser más exactos. A ver, pero veamos si corre, ¿no? $7,500 igual. Y ahora ya estamos con un error de 10 a la menos 4. Podemos aumentarle más, pero ya es algo también aceptable, ¿no? 7,500 segundos, un poquito más de 2 horas. 2 horas y media creo que es. Incluso lo podríamos convertir aquí, ¿no? Aquí en mi programa. Esto está en segundos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Esto está en segundos. Podría convertirlo con 3,600 en horas, ¿no? Y ya expresar en horas. Pero ya no es necesario. Sí, ya no es necesario. A ver, solo por si acaso. 2 ceros más le voy a aumentar. Ya, esto que está haciendo mientras hablamos de otras cositas. Ya. Y eso nomás es. ¿Okay? Esto es uno de los ejercicios más interesantes porque como ven tenemos que iterar un valor y tenemos que hacer un ciclo lógico para preguntarlo. ¿Ven? Hay otros casos y ya que estamos en eso vamos a hablar. A ver, imagínense que es lo mismo, que se habla de una ecuación diferencial. Ya, pero ¿qué tal si yo no conociese estos dos? Es decir, yo tengo esto igual a una función de x y y. Y normalmente lo que les decía, ¿no ven? Y evaluado en un punto x0 es igual a un y0. Estos dos son los que yo necesito para hallar la ecuación diferencial. Luego o el número de intervalos que se quiere, ¿no? ¿Qué tal si yo no tengo en este x0? Y no olvidar que se hace esto porque se empieza a contar desde este x0 y este y0, ¿no? Como podemos ver en el programa. Aquí contamos, ¿no ve? Este y este son los primeros términos de mi vector solución. Y en función a ellos recién desarrollo todo el método. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si yo tuviese y en un x7, digamos?
y este sería un Y7. Un ejemplo, digamos, ¿no? Normalmente se pide el Y0, digamos, y Y0 vale 1. Pero yo no tengo este Y en 0, yo tengo Y en 6. Y esto vale 5, digamos, ¿ya? ¿Qué se hace? Es muy similar a lo que ya hemos hecho. Se tiene que iterar un Y en 0, un Y en A, igual a un B. Esto se tiene que iterar. Bueno, normalmente, si decimos, ¿no? Y en 0 igual a un B. Este B es el que hay que iterar. Con esto y esto se resuelve la ecuación diferencial. Y cuando X valga 6, Y tiene que valer 5. Si es que pasa eso, significa que este valor iterado ya es el correcto. Pero si no pasa eso, hay que probar con otro valor. ¿Ya? Normalmente esto se llama el método del disparo. En MATLAB se puede programar, ¿no ve? Podemos decir un ciclo for que va a ir desde B, digamos desde B1, yendo de intervalos bien pequeñitos hasta 10, digamos, ¿no? Y este 10 igual es probando, porque en algunos casos tal vez es 15, 12, tengo que subir. Luego pongo todo mi algoritmo de resolución y en algún punto tengo que poner, ¿no ve? Que pregunte. Te pregunte, ya, si X es 6, llévale 5, incluso como ahorita, ¿no ve? 5 así como tal, 5 puro, es bien difícil. No vamos a tener seguramente un error, tener que ponerle. Y te dice, no, ya, si no, vuelve al ciclo for. Ya no va a ser 1, para el siguiente va a ser 1.01. Pregunta, ¿no es lo mismo 1.02? Y así sucesivamente. Eso es lo que se hace en el método del disparo. Ya, a ver, la siguiente hacemos más. ¿Qué nos falta? Sistemas de E2. Incluso les puedo mostrar esto. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. Un sistema de ecuaciones. Este es el programita, ¿no? Ahora las funciones van a tener 3 variables. Las dos dependientes y la independiente. Este es el caso, para ejemplos he puesto 2 facilitas. Sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Y en este caso yo quiero derivada de X respecto de T, derivada de Y respecto de T. Luego, puntos iniciales, X0, Y0, A0 y A1 van a ser los valores de los cuales yo quiero, o sea, A es 0, es decir que X en el punto 0 vale 1 y Y en el punto 0 vale 1 también. B vale 1, que es el punto que yo quiero llegar. Con un paso de 0,25 empezamos el ciclo for. ¿Ve? Que va a ir desde 0 hasta 1, yendo de 0,25 en 0,25. Calculamos cuántos elementos va a tener este vector. Que van a ser 4, ¿no ve? Porque 1 sobre 25 es 4. Esto igual es importante. Aunque aquí... Bueno, aquí yo estoy viendo que le va a faltar un X en el punto 1. Lo que ya habíamos puesto, ¿no? Listo. Luego, desarrolla todo el algoritmo. ¿Y cuál es la diferencia de resolver una ecuación que un sistema de ecuaciones? K1 va a ser H por F evaluado en esto. Ahora, para una ecuación vamos a tener las Ks y para la otra ecuación tenemos que buscar otra letra, pero igualitos se van a calcular las Ks. En este caso yo he elegido las Ls, ¿ya? Entonces, calculo la K1 como sabíamos. La L1 va a ser lo mismo, solo que la K1 trabaja con F, que es la primera ecuación diferencial, y G es mi segunda ecuación diferencial. Ven que es lo mismo. Vamos con la K2. La K2 va a ser igual a lo mismo. Vean, pero ahora lo siguiente. X1 más K1 medios, eso ya lo habíamos visto. Y1 más L1 medios. Ojo que ahora ya influye X y Y. Y el T sub I más H medios. Eso igual muy similar. El L2 es exactamente lo mismo, pero no con la función F, sino con la función G. Vamos con el K3, que es lo mismo que habíamos visto, ¿no ve? H multiplicado por esto más K2 medios. El Y con los Ls. Miren que X va con las Ks y Y va con las Ls. T más I sub I. La L3 es lo mismo, solo que haciendo tratamiento con la función G. La K4 es lo que ya habíamos visto también, ¿no ve? X, K más 3 sin medios, ¿no ve? Y1 más L3 sin medios y T1 más H sin medios. L4 es lo mismo.
Se calculan las 4Ks y yo he elegido la L, o sea, las 4Ks y las 4Ls, y dices, el XY más 1 va a ser igual al XY más un sexto, y aquí está la misma ecuación en función de las Ks. Para la Y va a ser la Y anterior más un sexto y todas las Ls. De ahí estarás obteniendo tres cosas, el vector T, el vector X y el vector Y. ¿No ve? Aunque, ¿dónde aquí el T se...? Que me sorprende también que el T no se... Ah, bueno, aquí está el T que va a ir subiendo. Ya T sub 1, está bien. Listo. Y de ahí ya podemos, ¿no ve? Fprint e imprimimos toditos los valores. Aquí se ha calculado un error. No lo veo tan... Bueno, aquí, en este caso, nos daban, este era el valor exacto. Tienes que calcular un error. Ploteábamos y esto ya es formato de gráfica, ¿no? A ver, le daremos correr. Aquí está. El azul es la solución de la ecuación diferencial, o sea, diferencial de x respecto de t, y el naranjita es la solución de la ecuación diferencial de y respecto de t, sus soluciones estas dos. Podemos ver que en el eje de las abscisas están x y y, perdón, de las ordenadas, x, y en el eje de las abscisas está t. Además me dice que el y en el punto que nos han solicitado tiene este valor, el y1, y el y2 es este de aquí, o puede ser el x y el y también, ¿no? Pero eso es, ¿ya? El sistema de ecuaciones, aquí igual es por un ejecuta cuarto orden, no es tampoco nada del otro mundo, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora tenemos que calcular Ks y a la vez Ls. ¿Cuál es la diferencia? Las Ks van a trabajar con los Fs y las Ls van a trabajar con los Gs, y al final la nueva X lo calculamos con toditas las Ks y la Y lo vamos a calcular con toditas las Ls. Y es lo mismo al final, ¿no? Vamos a obtener en este caso tres vectores. Un vector que va a ser T, otro vector que va a ser X y otro vector que va a ser Y. Toditos los vectores ya los podemos sacar a una tabla de datos, los podemos graficar, como en este caso, ¿no? Y eso es un sistema de ecuaciones. ¿Qué más podemos hacer? Ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Que solo es un cambio de variable. A ver, eso más lo pondremos. Voy a dejar de compartir esto. ¿Ya? A las ecuaciones diferenciales de orden superior, digamos una de segundo orden, ¿ya? Y2' más 5y' más y igual a 5e a la x, digamos. Para estas ecuaciones necesitamos dos condiciones iniciales. Digamos, y en 0 va a valer 2 y y' en 0 va a valer 4. Y ahí esto es bien facilito de resolver. Lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de variable. Es como armar un sistema dinámico. ¿Se acuerdan cómo se arma un sistema dinámico? Es lo mismo que hay que hacer. Entonces decimos, ¿no ven? La derivada de mayor orden es y2'. Entonces decimos, y' es igual a u. Entonces u' va a ser igual a y2'. U' entonces lo vamos a despejar de la ecuación, que va a ser 5e a la x menos 5y' menos y. Lo podemos poner 5e a la x menos 5. Y' estamos viendo que según el cambio de variable era u, y esto menos y. Listo. Y no olvidar el cambio que hemos hecho, que era y' igual a u. Aquí está mi ecuación diferencial de orden superior puesto como un sistema de ecuaciones de primer orden, ¿no ve? U' y y', donde tenemos variables independientes u, y. Bueno, dependientes son esas y aquí está la x. Necesitamos condiciones iniciales. Entonces diremos, u' en el punto 0, ¿cuánto va a valer? U' en el punto 0 es lo mismo que decir... no, sería solamente u en el punto 0. U en el punto 0 es lo mismo que decir y' en 0. Esto vale 4. Y el siguiente, y en el punto 0, ¿cuánto vale? Nos habían dado que 2. Y está.
es un sistema de ecuaciones diferenciales, la cual podemos resolver por Runge-Kutta, donde no nos interesan las dos soluciones, solo me interesa el de U, ¿no ve? Porque la solución de U es igual a Y', aunque no me interesa la de U, a mí me interesa este de aquí, ¿no? Y bueno, así se convierte un sistema de ecuaciones en una ecuación diferencial de orden superior en un sistema de ecuaciones. ¿Dónde nos encontramos esas ecuaciones de segundo orden? Aquí hay una. Esto es la ley de difusión. Hay esto y ahí no me acuerdo qué más viene aquí. ¿Ya? Pero aquí hay una ecuación diferencial de orden superior. La ley de difusión de Fick. Orden superior. ¿Qué hay que hacer? Hacer este cambio de variable para obtener lo que queremos, que es concentración con la posición. ¿Ya? Eso nomás es. Ya, la siguiente, a ver si hacemos un problema. Hay incluso uno que es de orden superior con esto de aquí, que era el método del disparo, les decía, ¿no ve? Donde hay que iterar un valor y hay que ver cuándo se cumple. Eso y EDPs, y con eso ya termina la materia. ¿Ya? Así que, bueno, la siguiente sería yo creo que nuestra última clase regular. Después, tengo entendido que les va a dar el ingeniero la última semana un tipo de proyecto, así que en esa semana podemos arreglar una clase antes del jueves, ¿no? Porque entregan el jueves y después el viernes ya no vamos a hacer nada nosotros, así que podemos arreglar antes del jueves. Antes del jueves y ya, y con eso pasamos sus dudas y con eso ya teníamos terminado también. ¿Listo? Listo, entonces hasta ahí la clase de hoy. No sé si tienen algo más. Ok, entonces nos veríamos la siguiente semana para avanzar ya lo último. El EDP es sencillo porque se hace una discretización. Las derivadas se vuelven en términos algebraicos. Y luego el sistema de ecuaciones lineales. Y eso sabemos cómo hacerlo, ¿no? Los sistemas de ecuaciones lineales. Por matrices, métodos y de iteración, etcétera. Ya, así que los programitas de lineales hay que tenerlos listos. Y eso. ¿Ya? Entonces en eso quedamos hasta la siguiente semana. No voy a subir el video y el PDF. ¿Ya salió? Gracias, Listo, chicos. Chao, chao.